El segundo punto es, listo, ese papá y esa mamá te dieron la vida, pero tú qué sabes por qué se unieron ese papá y mamá. Y no se unieron en esa concepción, me refiero. Suponte que tú eres por ejemplo, en mi caso, yo soy la octava hija, ¿cierto? La octava hija soy. O sea, antes de mí hubo 7 hermanos. Todos mis hermanos nacieron en circunstancias diferentes. Es decir, la vibración de papá y mamá era diferente a la vibración en la que yo nací. Por ejemplo, mi hermano nació cuando mis papás estaban, que fue el primer hermano, porque hubo muchos abortos, somos solamente 3 hijos vivos, que estamos vivos, y una se murió en un accidente. Entonces, mi hermano, por ejemplo, nació cuando mi papá y mi mamá estaban en el boom económico, económicamente estaban muy bien, estaban en riqueza, en prosperidad, tenían varias propiedades, tenían fincas o no sé cómo se llamará en otros países. Bueno, mi hermana mayor también nació en circunstancias muy buenas, pero yo nací después de estos, pasaron varios años y mi papá y mi mamá tuvieron unas quiebras económicas, tuvieron muertes, abortos de hijos, una hija que se murió también en un accidente, que entre otras cosas, después a la otra que se murió en un accidente le colocaron también el mismo nombre, para que tengan mucho cuidado con eso. O sea, repitieron la misma muerte. Yo nací de última. ¿Y qué pasó? Cuando yo nací en una vibración bajita de mis padres. Por eso estoy haciendo todo esto, porque, o sea, porque yo no entendía por qué muchas cosas en mi vida no se daban. Entonces, a mí digamos que me afectaba la concepción, cómo fue la relación de pareja de papá y mamá en ese momento, se querían, no se querían, que yo sé que ya no se querían, pues se aguantaban, pues fue una relación de pareja respetuosa, pero ya no sé, yo no creo que ya se hayan querido. Digamos que yo llegué como la sorpresa, pero ese por un lado, para que lo tengas en cuenta. Y eso te afecta todo, todo en la vida. Ya te voy a decir por qué. Y lo segundo fue cómo se habían unido ellos, cómo se unieron papá y mamá. Entonces yo no entendía precisamente por qué a mis hermanos o por qué mis hermanos tenían una situación diferente a la mía. Y segundo, pues también hubo una cosa muy clara y es que sí había un factor muy claro y es que todos fuimos contadores. Mis hermanos se mantuvieron como contadores, la economía le siguió fluyendo, todo en la vida le siguió fluyendo, pero yo, que digamos, deserté de los contadores, yo dije, no quiero ser más contadora, aunque a la final trabajo en la parte financiera, pues como una especie de lealtad. Entonces, no, yo no deserté de eso y claro, el desertar de eso tuvo un precio, más otra cosa que ya les voy a contar. Entonces, lo primero que les quería contar es cómo estaban papá y mamá cuando tú naciste, cuando te concibieron, eso es importantísimo, cómo era la relación económica, cómo era la relación vibracional de ellos con la economía, con el éxito, con la vida. Y segundo, cómo se unieron ellos antes. O sea, esos acuerdos inconscientes son los que me parecieron muy, muy tesos y que tanto los dos momentos te afectan. Y voy a dejar aquí de compartir y ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos acuerdos inconscientes de pareja? Tú dirás, no, pero es que yo hago esto, yo voy a hacer esto, incluso yo voy a costelar o voy a hacer esto, pero no creo que me haya afectado eso. Sí afecta familia, sí afecta mucho. Mis papás, vamos a hablar de un acuerdo inconsciente de pareja, que pueden haber muchos. El primer acuerdo inconsciente, antes digamos, pensar en que yo iba a venir a este mundo, seguramente ellos jamás me pensaron en eso. El primer acuerdo es que ellos, digamos, se unieron mi papá era un hombre económicamente muy bien, muy acaudalado, todo, y mi mamá era la chica bonita del pueblo. Se casaron por eso. Ese fue un primer acuerdo. Segundo, la relación de pareja de ellos no fue aprobada por la familia de él, porque mi mamá no tenía, digamos, la suficiente energía económica como para pertenecer a esa familia. De ahí ya viene entonces la famosa lealtad. ¿A quién era yo más leal? Para que tú vayas pensando en ti, ¿a quién eres más leal tú? Porque eso te afecta.
Aparentemente, como les decía, es una bobada ese acuerdo inconsciente, pero te afecta porque te afecta y muchísimo, yo diría más de la cuenta. ¿Por qué te afecta? Porque ese es tu origen en esta tierra. Vamos a poner una metáfora, un árbol que lo siembran en, digamos, en determinado terreno fértil, no va a ser lo mismo, el mismo origen de otro árbol que lo siembran, por ejemplo, en un desierto que no pelecha, ¿sí? Entonces, eso, ese origen marca todo lo que vas a vivir, a no ser que algún día, contundentemente, tú renuncies a ese origen. Pero ahí es donde está el tema, es donde vienen todas esas lealtades que la gente dice, uy, no, pero ¿cómo va a renunciar a mi papá y a mi mamá? Y en el fondo no es renunciar a ellos, es simplemente, pues van a ser tu papá y tu mamá en esta vida, ¿cierto? Pero en el fondo es renunciar a todo ese paquete genético, que para eso, pues yo tengo también muchos actos de psicomagia o juegos mentales de poder donde te ayudo a cortar esos cordones umbilicales. No es solamente la constelación. Para mí la constelación es una, bueno, los que no han hecho constelaciones familiares, es simplemente una herramienta. Entonces, volviendo al caso de mi casa, mi papá y mi mamá se casaron con un nivel de interés. Entonces, mis hermanos, digamos que en cierta forma, han respondido a esas historias. Y de hecho, digamos que ellos se casaron con un compromiso de estar juntos para toda la vida. Entonces, mis hermanos tienen sus relaciones de pareja muy estables. La única que no ha tenido relaciones de pareja estables he sido yo, porque obviamente nací en otro momento y además también me rebelé, por decir algo. Bueno, y digamos que como les decía, entonces cuando ellos nacieron, la economía estaba bien, la economía estaba bien. Pero otra cosa es, ya después qué acuerdos inconscientes hubo, qué pasó en esa pareja. Pueden pasar, digamos, si tú revisas la relación de pareja de tus padres, puede haber sido que en esos años posteriores a los que tú nazcas, no sé cómo será tu historia, que nazcas, entonces pasen muchos eventos complejos en la familia. En mi caso pasaron quiebras económicas, violencia a nivel del país, perdieron todo, se quedaron sin nada. Mi papá empezó a trabajar en una fábrica como obrero, seguramente con una frustración la berraca. Mi mamá ya no estaba seguramente tan contenta con él, porque la primera parte fue que ella se casó con un hombre rico, entonces ya no era el hombre rico. Entonces, el primer contrato, el primer acuerdo que se hizo es como si ya hubiese dicho, pues, hombre, usted está incumpliendo ese contrato, ¿cierto? Entonces, yo siento que este contrato se puede deshacer porque usted me incumplió. O lo mismo que el otro también, no, mire, es que yo me casé con la bonita del pueblo y usted está deshaciendo ese contrato. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Eso es una bobada. Familia, la mente inconsciente la mente inconsciente tiene en cuenta todos esos detalles. Inclusive tiene en cuenta hasta la parte del país, cómo estaba el país en ese momento. Perdón, bueno, sigamos. Entonces, en ese momento, digamos que también te afecta todo cómo esté, digamos, un país en ese momento. Pero sobre todo te afecta mucho cómo están los papás, cuál es la relación de pareja por la que ellos se unen y cuál es la relación inconsciente cuando tú naces. Entonces, como les decía, durante muchos años en esa historia, pues ellos vivieron quiebras económicas, vivieron muertes de hijos, hubo varios hijos muertos bueno, hubo unos abortos que no nacieron. Y hubo otros también que nacieron por una chica que se murió muy chiquita en un accidente. Y ahí inclusive había un secreto familiar, porque a mí me dijeron, ella murió de bronquitis. No, ¿cuál de bronquitis? Ella murió fue con el tiempo, con todo este tema, ella murió fue como en un accidente y mi hermano algún día, en una reunión, revela el secreto. Bueno, cuando yo nazco ya, al tiempo ya ellos no querían tener hijos. Entonces, nazco por sorpresa, nazco en una situación económica muy compleja y no, hasta pues muchas veces pensaron inclusive en abortarme porque no era el momento, pues
O sea, y eso hubiese sido completamente loable. Lo que pasa es que ya también había un acuerdo de almas en que yo me iba a quedar en esta tierra. Bueno, hasta ahí es la primera parte de esos acuerdos inconscientes de pareja.